Cuando Aurelio, de 12 años, presenció la caída de un hombre de traje costoso al río, no imaginó que su valiente acción transformaría no solo la existencia del magnate más influyente de la urbe, sino también su propio destino para siempre. Bajo el sol cenital de Ciudad de Esperanza, Aurelio Mendoza, un niño de apenas 12 años, descalzo, recorría el malecón ribereño en busca de botellas vacías para vender. Sus vestimentas raídas y el polvo en su rostro no lograban opacar la chispa de determinación en sus ojos oscuros. Llevaba 3 meses viviendo en la calle desde el fallecimiento de su abuela Esperanza, su única familia conocida, quien partió sin recursos para un funeral digno. A diferencia de otros niños callejeros que recurrían a la mendicidad o el hurto, Aurelio había forjado su propia vía de subsistencia. Recolectaba materiales reciclables, limpiaba parabrisas en los semáforos y, con suerte, ayudaba a cargar mercancía en el mercado central. Poseía un código moral arraigado por su abuela. Hijo mío, la pobreza no es pretexto para perder la dignidad. Siempre existe una forma honesta de ganarse el pan. Todo cambió un miércoles por la tarde. Aurelio revisaba los contenedores de basura cerca del puente San Rafael, el más opulento de la ciudad, por donde desfilaban los vehículos más lujosos y los acaudalados paseaban sin percibir su presencia. Había hallado varias latas de aluminio cuando voces alteradas resonaron desde la cima del puente. «Te exijo que me pagues lo que me debes, Salvarrieta», bramó una voz áspera. «Por favor, dame más tiempo. Puedo conseguir el dinero. Solo necesito una semana más», replicó otra voz más refinada y con acento culto. Aurelio se aproximó con cautela. Desde su posición bajo el puente, las sombras de 3 hombres se proyectaban sobre el agua. Reconoció de inmediato la índole de la situación. Había presenciado suficientes cobros de deudas en su corta vida callejera para saber que aquello no terminaría bien. «El tiempo se agotó», rugió la primera voz. «O me pagas ahora o tu familia se enterará de lo que realmente haces con el dinero de tu empresa». El hombre de la voz refinada era Maximilian Salvarrieta, de 45 años, heredero de una de las mayores fortunas del país. Lo que nadie sabía era que, tras su fachada de empresario respetable, Maximilian albergaba una adicción secreta al juego desde hacía años. Había dilapidado millones en casinos clandestinos y ahora los prestamistas exigían el pago. «Escúchame bien, Romano», dijo Maximilian, esforzándose por mantener la compostura. «Mi empresa vale cientos de millones. Te pagaré con intereses, pero necesito tiempo para liquidar activos sin que mi familia se entere». Romano Vázquez era un hombre que había edificado su imperio sobre el temor y la violencia. Sus ojos gélidos no mostraban compasión mientras se aproximaba a Maximilian. «El tiempo se acabó, amigo rico. O me entregas los 5 millones que me debes ahora, o tu esposa recibirá unas fotos muy interesantes, tuyas en mis casinos». «No puedes hacer eso», exclamó Maximilian, retrocediendo hacia la barandilla del puente. «No puedo». Romano rió con crueldad. «¿Sabes lo que les sucede a los ricos cuando lo pierden todo? Se vuelven exactamente como los indigentes que desprecian». Aurelio sintió un nudo en el estómago. Reconocía esa mirada en los ojos de Romano. La había visto antes en hombres peligrosos de la calle. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. «Quizás necesites un baño frío para aclarar tus ideas», dijo Romano, haciendo una seña a su acompañante. «No, espera», gritó Maximilian, pero ya era tarde. Los 2 hombres lo empujaron con fuerza hacia la barandilla. Maximilian, quien jamás había participado en una pelea real, perdió el equilibrio. Sus gritos de terror llenaron el aire mientras caía hacia las turbulentas aguas del río. Desde casi 15 metros de altura, el impacto contra el agua fue brutal. Maximilian, con su traje de diseñador y zapatos de cuero italiano, se hundió de inmediato. Había crecido en mansiones con piscinas, pero nunca había aprendido a nadar bien en aguas abiertas, y menos con la pesada ropa que ahora lo arrastraba al fondo. «Problema resuelto», murmuró Romano mirando hacia abajo. «Los ricos no flotan mejor que los pobres», pero Romano no contaba con un testigo. Aurelio lo había visto todo. Sin dudarlo, se quitó su camiseta raída y se lanzó al agua desde la orilla. Había aprendido a nadar en ese mismo río cuando era más joven. Era uno de los pocos placeres gratuitos en su vida.
El agua estaba fría y la corriente era fuerte, pero Aurelio era un nadador nato. Había pasado incontables tardes en el río, tanto por diversión como buscando objetos caídos que pudiera vender. Conocía cada remolino, cada corriente peligrosa. Cuando alcanzó a Maximilian, el hombre ya había emergido una vez, tosiendo agua y agitando los brazos desesperadamente, pero se hundía de nuevo. Sus ojos reflejaban pánico puro al ver al niño acercarse. ¡Ayuda!, gritó Maximilian antes de que el agua lo cubriera de nuevo. Aurelio se sumergió y agarró a Maximilian por la chaqueta. El hombre era pesado, mucho más de lo que Aurelio había calculado, y el traje empapado lo hacía aún más difícil de manejar. Pero el niño poseía algo que Maximilian no: experiencia real luchando por su vida. «Deje de moverse», gritó Aurelio cuando ambos salieron a la superficie. «Solo me está hundiendo más». Maximilian, en su pánico, se aferró al niño como a un salvavidas. Por un momento terrible, pareció que ambos se ahogarían, pero Aurelio había visto situaciones de pánico antes. Había ayudado a otros niños de la calle que habían caído al río. «Escúcheme», gritó Aurelio mirando directamente a los ojos de Maximilian. «Yo lo voy a salvar, pero tiene que confiar en mí». Había algo en la voz del niño, una autoridad que provenía de haber sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente jamás podría imaginar, que hizo que Maximilian se calmara. «Póngase boca arriba y déjeme que lo lleve», instruyó Aurelio. Lentamente, usando una técnica que había aprendido observando a los salvavidas en las piscinas públicas, Aurelio comenzó a remolcar a Maximilian hacia la orilla. Era agotador. Sus pequeños músculos protestaban con cada brazada, pero no se rindió. Cuando finalmente llegaron a la orilla rocosa, ambos colapsaron, tosiendo agua y jadeando por aire. Maximilian no podía creer que estuviera vivo. Se volvió hacia el niño que lo había salvado y, por primera vez en años, se encontró sin palabras. «¿Está bien, señor?», preguntó Aurelio, aún recuperando el aliento. Maximilian miró al niño que le había salvado la vida. Era delgado, visiblemente desnutrido, con pequeñas cicatrices en los brazos que hablaban de una vida difícil. Pero sus ojos poseían una sabiduría que no correspondía a su edad. Tú me salvaste la vida», murmuró Maximilian. «¿Los hombres malos se fueron?», preguntó Aurelio mirando hacia el puente. «¿Los viste?». «Vi todo, lo empujaron». Maximilian sintió pánico de nuevo, pero de un tipo diferente. «¿Qué viste exactamente?». «Vi que 2 hombres lo empujaron porque usted les debía dinero. Vi que usted tenía miedo y vi que se estaba ahogando». La simplicidad y honestidad con la que el niño describió la situación hizo que Maximilian se percatara de algo. Este niño de la calle había sido testigo del momento más vulnerable de su vida, y no parecía interesado en juzgarlo o aprovecharse de él. «¿Cómo te llamas?», y preguntó Maximilian. «Aurelio Mendoza, señor». «Aurelio, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Le dirías a alguien lo que viste aquí?». Aurelio lo miró con esos ojos sabios. «Usted es una persona buena, señor». La pregunta tomó a Maximilian por sorpresa. Nadie le había preguntado algo así en años. Sus empleados le temían. Sus socios querían su dinero. Su familia lo respetaba por su posición. Pero este niño le preguntaba directamente sobre su carácter. «No lo sé», Maximilian respondió honestamente por primera vez en mucho tiempo. «Entonces tal vez esto es una oportunidad para descubrirlo», dijo Aurelio con una madurez que asombró al millonario. En ese momento, Maximilian tuvo una revelación. Este niño, que no poseía nada material en el mundo, acababa de arriesgar su vida por un completo desconocido. Había mostrado más valor y bondad en 10 minutos que él en toda su vida privilegiada. «Aurelio», dijo Maximilian, poniéndose de pie con dificultad, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Pero ninguno de los dos sabía que Romano y su secuaz habían visto desde el puente que alguien había rescatado a Maximilian, y Romano no era el tipo de hombre que dejaba cabos sueltos. El verdadero peligro para ambos apenas comenzaba. 2 horas después del incidente en el río, Maximilian Salvarrieta se encontraba en su lujoso penthouse, pero por primera vez en años, el esplendor de su hogar no le proporcionaba consuelo. Se había cambiado de ropa y duchado, pero no podía quitarse de la mente la imagen del niño que había arriesgado su vida para salvarlo. Aurelio, por su parte,
Había regresado a su refugio habitual, un edificio abandonado en el distrito industrial, donde había construido un pequeño espacio entre escombros y cartones. Era su hogar desde la muerte de su abuela, y aunque humilde, lo había convertido en algo parecido a una casa con los pocos objetos que había encontrado o comprado con el dinero que ganaba reciclando. Esa noche, ninguno de los dos podía dormir. Maximilian caminaba por su oficina privada, mirando por las ventanas panorámicas que ofrecían una vista de toda la ciudad. En algún lugar, el niño que le había salvado la vida probablemente tenía hambre y frío. La ironía no se le escapaba. Él, que tenía más dinero del que podría gastar en 10 vidas, había sido salvado por alguien que probablemente no tenía dinero ni para una comida completa. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre en la pantalla le heló la sangre. Romano Vázquez. ¿Pensaste que había terminado contigo, Salvarrieta? La voz de Romano era gélida. Romano, te puedo pagar. Solo necesito tiempo para... Ya no se trata del dinero. Romano lo interrumpió. Se trata de respeto. Me hiciste quedar como un idiota cuando sobreviviste a esa caída. No fue mi culpa sobrevivir, Maximilian dijo, tratando de mantener la voz firme. No, pero fue tu culpa tener un angelito de la guarda. Sí, Salvarrieta, lo vimos todo. Un niño de la calle te salvó la vida. ¡Qué conmovedor! El corazón de Maximilian se aceleró. El niño no tiene nada que ver con esto. Ah, no, él es testigo de lo que pasó. Él puede identificarme. Él es un problema que necesito resolver. Déjalo fuera de esto, Maximilian gritó, sorprendiéndose a sí mismo por la vehemencia de su reacción. Es solo un niño. Es un testigo, Romano respondió fríamente. Y los testigos tienen una manera de desaparecer en esta ciudad. ¿Qué? A menos que me pagues el doble de lo que me debes. 10 millones, Salvarrieta. Considera los 5 millones extra como el precio de la vida de tu pequeño héroe. Maximilian sintió como si le hubieran golpeado el estómago. No tengo 10 millones en efectivo. Entonces será mejor que los consigas. Tienes 48 horas, y si no los tienes, el niño pagará por tu incompetencia. La línea se cortó, dejando a Maximilian en un silencio que parecía ensordecedor. Mientras tanto, en su refugio de cartón y metal corrugado, Aurelio no podía quitarse de la mente los eventos del día. No era la primera vez que ayudaba a alguien en problemas, pero había algo diferente en el hombre que había salvado. Había visto miedo real en sus ojos, el tipo de miedo que él conocía bien de sus días en la calle. Pero también había visto algo más: vergüenza. El hombre rico se avergonzaba de su situación, de necesitar ser salvado por un niño de la calle. Aurelio entendía esa vergüenza. La había sentido muchas veces cuando tenía que pedir ayuda o cuando la gente lo miraba con lástima. Al día siguiente, Aurelio estaba en su lugar habitual cerca del mercado central, separando latas y botellas, cuando un automóvil negro se detuvo frente a él. Era un BMW reluciente, que destacaba como un diamante entre las chatarras del barrio. Todos los comerciantes y transeúntes se voltearon para mirar. La ventana trasera se bajó y Aurelio vio el rostro del hombre que había salvado el día anterior. «Aurelio», dijo Maximilian, «necesito hablar contigo». El niño se acercó cautelosamente al automóvil. Había aprendido a ser cuidadoso con la gente rica. Algunos te ayudaban, pero otros solo querían sentirse mejor consigo, mismos antes de olvidarse de ti para siempre. «¿Está bien, señor?» Los hombres malos lo volvieron a molestar. La pregunta directa de Aurelio tocó algo profundo en Maximilian. Este niño se preocupaba genuinamente por él, a pesar de que apenas se conocían. «Sube al auto, Aurelio. Necesito explicarte algo importante». «¿Vamos a ir a algún lugar seguro?» «Sí», Maximilian mintió, aunque no estaba seguro de que existiera algún lugar seguro para ninguno de los dos en ese momento. Durante el viaje, Maximilian le explicó la situación a Aurelio, omitiendo los detalles más oscuros de sus deudas de juego, pero siendo claro sobre el peligro. «Los hombres que me empujaron ayer saben que tú me viste», le dijo. «Y eso te pone en peligro». Aurelio asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Qué quieren que haga?» «Quiero sacarte de la ciudad por un tiempo. Tengo una finca en las montañas donde estaría seguro. ¿Y usted?» «Yo voy a resolver este problema.
Aurelio estudió el rostro de Maximilian en el espejo retrovisor. ¿Cómo va a resolverlo? Les voy a pagar lo que quieren. ¿Y después qué? ¿Van a dejarlo en paz? La pregunta hizo que Maximilian se diera cuenta de algo que había estado evitando pensar. Romano no era el tipo de persona que se conformaba con un solo pago. Una vez que tuviera más dinero, querría más. Era un ciclo que nunca terminaría. No lo sé, Maximilian admitió. ¿Puedo decirle algo, señor? Por supuesto. En la calle, cuando alguien te está chantajeando o amenazando, pagarle no hace que se detenga. Solo hace que piense que puede conseguir más. Maximilian miró al niño con asombro. ¿Cómo sabes eso? Porque he visto muchas veces cómo funcionan los matones. Mi abuela solía decir, si alimentas a un lobo, no se convierte en perro, solo se convierte en un lobo más gordo. La sabiduría del niño era sorprendente. Maximilian había pasado años en escuelas de negocios. Había estudiado estrategia corporativa. Pero este niño de 12 años entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana que él había perdido en algún lugar de su vida privilegiada. Entonces, ¿qué sugieres que haga? Primero vamos a averiguar exactamente quiénes son esos hombres y qué otros problemas han causado. En la calle la información es poder. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted tiene dinero para pagar investigadores. Yo tengo conexiones en lugares donde la gente rica nunca va. Juntos podemos descubrir la verdad sobre Romano. Maximilian se quedó en silencio por un momento. Este niño le estaba proponiendo una sociedad, una alianza entre dos mundos completamente diferentes. ¿Por qué quieres ayudarme, Aurelio? Ya hiciste más que suficiente salvándome la vida. Aurelio miró por la ventana hacia las calles que conocía tan bien. Porque usted no es como los otros ricos que he conocido. ¿Qué quieres decir? Los otros ricos, cuando tienen problemas, llaman a sus abogados o a la policía. Usted se avergonzó de su problema y trató de manejarlo solo. Eso me dice que tiene honor. Honor. Maximilian repitió la palabra como si fuera extranjera. Hace mucho tiempo que nadie usa esa palabra para describirme. Tal vez porque ha estado rodeado de la gente equivocada. Era cierto. Maximilian había pasado años rodeado de aduladores, empleados que le temían y socios que solo querían usar su dinero. Este niño de la calle era la primera persona en años que le hablaba con total honestidad. Está bien, dijo Maximilian. Hagamos esto juntos, pero primero vamos a ponerte en un lugar seguro, ¿no? Aurelio dijo firmemente, si me escondo no puedo ayudarlo. Y además, conozco esta ciudad mejor que nadie. Sé dónde encontrar información y sé cómo moverme sin ser detectado. Es demasiado peligroso, señor. Aurelio lo miró directamente a los ojos. Yo he estado en peligro toda mi vida. Pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de luchar por algo más grande que mi próxima comida. Las palabras del niño resonaron en el corazón de Maximilian. Por primera vez en años alguien creía en él. Alguien estaba dispuesto a arriesgar algo por él. Y no era alguien que quisiera su dinero o su influencia, sino alguien que había visto lo peor de él y aún así había decidido ayudar. Está bien, dijo finalmente, pero lo hacemos a mi manera en algunas cosas. Te voy a dar un teléfono satelital. Vas a reportarte conmigo cada 2 horas y si las cosas se ponen demasiado peligrosas, prometes que te vas a esconder. Prometido. Aurelio sonrió por primera vez desde que había conocido a Maximilian. Lo que ninguno de los dos sabía era que Romano ya había puesto en marcha su plan. Sus hombres estaban vigilando todos los lugares habituales de Aurelio y tenían órdenes de tomar al niño en el momento en que apareciera solo. La cacería había comenzado, pero esta vez el lobo no se enfrentaba solo a un cordero asustado, se enfrentaba a un millonario desesperado y a un niño de la calle que había aprendido a sobrevivir contra toda probabilidad, y juntos eran más peligrosos de lo que Romano podía imaginar. La investigación comenzó esa misma noche, pero de una manera que Maximilian jamás habría imaginado. Mientras él contactaba a investigadores privados de élite y hackers corporativos, Aurelio se dirigió al lugar donde sabía que encontraría la información más valiosa, las calles. ¿Estás seguro de que es seguro que vaya solo? Le preguntó Maximilian cuando Aurelio se preparaba para salir del hotel discreto donde habían decidido reunirse.
Es más seguro que vaya solo. Aurelio respondió ajustándose la gorra que le había dado Maximilian. Si me ven con usted, sabrán inmediatamente que estamos trabajando juntos. Pero si ven a un niño de la calle haciendo preguntas, pensarán que solo estoy buscando chismes. Aurelio tenía razón. Durante sus años en las calles, había aprendido que los niños, como él, eran prácticamente invisibles para la mayoría de la gente. Los adultos hablaban frente a ellos como si no existieran, revelando secretos que nunca dirían frente a otros adultos. Su primera parada fue el Café Luna, un establecimiento de mala muerte, donde se reunían taxistas, vendedores ambulantes y trabajadores nocturnos. Era el tipo de lugar donde las noticias de la calle circulaban más rápido que en cualquier periódico. ¡Aurelio!, gritó doña Carmen, la dueña del café, cuando lo vio entrar. Era una mujer de 60 años que había cuidado de él ocasionalmente durante sus primeros meses en la calle. ¿Dónde has estado, mi hijo? No te he visto en días trabajando, doña Carmen. Usted sabe cómo es. Siéntate. Te voy a dar algo de comer. Te ves flaco. Mientras doña Carmen le preparaba un plato de arroz con pollo, Aurelio escuchó las conversaciones de las mesas cercanas. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara exactamente lo que estaba buscando. Y dicen que Romano anda buscando a un niño de la calle, murmuró un taxista a su compañero. Ofreció $500 por información. $500 por un niño. ¿Qué habrá hecho? No lo sé, pero Romano no gasta esa plata por diversión. Aurelio sintió un escalofrío, pero siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. $500 era más, dinero del que la mayoría de la gente en ese café veía en meses. Romano estaba tomando esto muy en serio. Doña Carmen, dijo cuando ella se acercó para servirle más agua, ¿ha escuchado algo sobre Romano Vázquez últimamente? Los ojos de doña Carmen se endurecieron inmediatamente. ¿Por qué preguntas por ese animal? Curiosidad, no más. Alguien mencionó su nombre. Mira, mi hijo. Doña Carmen se sentó frente a él y bajó la voz. Romano no es solo un prestamista. Ese hombre tiene negocios en toda la ciudad, drogas, préstamos ilegales, extorsión. La policía sabe, pero tiene a la mitad de ellos en su nómina. ¿Qué tipo de extorsión? Todo tipo. Le gusta agarrar a gente rica con secretos oscuros. Los graba en situaciones comprometedoras y después los chantajea por años. Aurelio sintió que las piezas comenzaban a encajar. Romano no había elegido a Maximilian al azar. Probablemente llevaba tiempo investigándolo, esperando el momento perfecto para tender su trampa. Doña Carmen, ¿conoce a alguien que haya trabajado para Romano? Sí, pero no te puedo decir quién. Es demasiado peligroso. ¿Y si le dijera que mi vida podría depender de esa información? Doña Carmen estudió el rostro serio del niño. Había cuidado de suficientes niños de la calle para reconocer cuando uno de ellos estaba en verdadero peligro. Hay un hombre llamado Flaco González. Trabajó para Romano durante años, hasta que trató de salirse. Romano le rompió las 2 piernas como advertencia. Ahora Flaco vive en el Parque San Martín, debajo del Puente Viejo. ¿Cree que hablaría conmigo? Si le llevas comida y cigarrillos, tal vez. Pero Aurelio... Doña Carmen lo agarró del brazo. Ten mucho cuidado. Romano no perdona y no le importa si eres un niño. Una hora después, Aurelio se dirigía al Parque San Martín, con una bolsa de comida que había comprado con parte del dinero que Maximilian le había dado. El parque era conocido por ser refugio de personas sin hogar y adictos, pero Aurelio sabía moverse en esos ambientes. Encontró a Flaco González exactamente donde doña Carmen había dicho. Era un hombre de unos 40 años, demacrado y con las piernas visiblemente dañadas. Estaba sentado en una silla de ruedas improvisada, hecha con partes de carrito de supermercado. «¿Flaco González?», preguntó Aurelio acercándose con cuidado. El hombre levantó la vista con desconfianza. «¿Quién pregunta?» «Soy Aurelio. Doña Carmen del Café Luna me dijo que podía encontrarlo aquí». «¿Qué quiere doña Carmen? ¿No es ella quien quiere algo?» «Soy yo. Necesito información sobre Romano Vázquez». Los ojos de Flaco se llenaron de terror inmediatamente. «¿Estás loco, niño? No hablo de Romano con nadie. Tengo comida». Aurelio levantó la bolsa. «Y cigarrillos». Flaco miró la bolsa con hambre evidente, pero sacudió la cabeza. «No vale la pena. Romano me mató una vez.
No voy a dejar que lo haga de nuevo. ¿Qué pasaría si le dijera que Romano ya me está buscando? Que tal vez usted es mi única oportunidad de sobrevivir. Flaco estudió al niño más cuidadosamente. Vio algo familiar en los ojos de Aurelio, la determinación desesperada de alguien que sabe que está corriendo por su vida. ¿Qué hiciste para que Romano te esté buscando? Vi algo que no debía ver. Flaco asintió lentamente. Sí, eso es suficiente para que Romano quiera matarte. Hizo una pausa. Luego señaló un banco cercano. Sentémonos. Pero si alguien se acerca, me voy inmediatamente. Durante la siguiente media hora, Flaco le contó a Aurelio todo lo que sabía sobre las operaciones de Romano. Era peor de lo que habían imaginado. Romano no solo prestaba dinero. Dirigía una red criminal que incluía secuestros, tráfico de drogas y asesinatos por encargo. Romano tiene una regla, continuó Flaco encendiendo uno de los cigarrillos que Aurelio le había traído. Nunca deja testigos vivos. Si te vio en acción, niño, no va a parar hasta que estés muerto. ¿Pero tiene enemigos? ¿Alguien que querría verlo caer? Flaco se rió amargamente. Romano tiene muchos enemigos, pero también tiene mucho poder. La única manera de vencerlo es con evidencia sólida que la policía no pueda ignorar ¿o qué? O encontrando a alguien más poderoso que él. ¿Como quién? Como el comisario Herrera. Es el único policía en la ciudad que Romano no ha podido comprar, pero necesitarías evidencia muy sólida para convencerlo de actuar. Aurelio memorizó cada detalle de la conversación. Cuando regresó al hotel, encontró a Maximilian paseando nerviosamente por la habitación. ¿Estás bien? Maximilian preguntó inmediatamente. Te tardaste más de lo que esperaba. Estoy bien, pero tengo noticias. Algunas buenas, otras malas. Aurelio le contó todo lo que había averiguado. Maximilian escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada detalle. Entonces es aún peor de lo que pensaba, murmuró Maximilian cuando Aurelio terminó. Sí, pero también encontramos una posible solución. Este comisario Herrera podría ayudarnos, pero necesitamos evidencia sólida contra Romano. ¿Y cómo vamos a conseguir esa evidencia? Esa es la parte complicada, Aurelio admitió. Tenemos que encontrar una manera de grabar a Romano admitiendo sus crímenes. Maximilian se quedó en silencio por un momento. Luego una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si le doy exactamente lo que quiere? Los 10 millones. No exactamente. ¿Qué pasaría si le ofrezco encontrarme con él para negociar? Si voy a pagar esa cantidad de dinero, voy a querer garantías de que me va a dejar en paz después. Eso podría funcionar, Aurelio dijo lentamente. Pero sería muy peligroso para usted. Más peligroso que vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando que Romano aparezca. En ese momento, el teléfono de Maximilian sonó. «Carajo, mano, ¿ya tienes mi dinero, Salvarrieta?» «Tengo una contrapropuesta», Maximilian dijo, haciendo una seña a Aurelio para que se acercara. «Tengo los 10 millones, pero quiero garantías». «¿Garantías? ¿Quién te crees que eres para pedirme garantías?» «Alguien que está a punto de darte 10 millones de dólares. Si voy a pagar esa cantidad, quiero un acuerdo claro de que esto termina aquí». Romano se rió. «Está bien. Me gusta un hombre que negocia. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en el almacén 47 del puerto. Vienes solo, traes el dinero y hablamos de términos». «¿Y el niño?» «¿Qué niño?» «Ah, sí, tu pequeño Salvador. No te preocupes por él. Una vez que tengas el dinero, el niño deja de ser mi problema». Pero Maximilian pudo escuchar la mentira en la voz de Romano. No importaba cuánto dinero pagara. Romano nunca dejaría que Aurelio viviera. Después de colgar, Maximilian miró a Aurelio. «Tenemos nuestra oportunidad. Va a ir. Vamos a ir, pero no de la manera que Romano espera». Durante las siguientes horas, planificaron cuidadosamente. Maximilian contactó a un especialista en equipos de vigilancia, quien le proporcionó pequeñas cámaras y micrófonos de alta tecnología. Aurelio, mientras tanto, estudió los planos del puerto que Maximilian había conseguido a través de sus contactos empresariales. «El almacén 47 está aislado», observó Aurelio. «Perfecto para una emboscada, pero también perfecto para nosotros. Si podemos posicionar las cámaras correctamente, podremos grabar todo sin que Romano se dé cuenta».
Pero ¿cómo vamos a entrar sin ser vistos? Esa es mi especialidad, Aurelio sonrió. Conozco ese puerto como la palma de mi mano. Solía buscar metales reciclables ahí antes. Aurelio, quiero que sepas que si esto sale mal... No va a salir mal, Aurelio lo interrumpió. Pero si sale mal, por lo menos habremos luchado. La determinación en la voz del niño recordó a Maximilian porque había decidido confiar en él desde el principio. Aurelio tenía algo que él había perdido en algún punto de su vida privilegiada, el coraje de luchar por lo correcto, sin importar las consecuencias. «Hay algo más», dijo Maximilian, «sin importar lo que pase mañana. Quiero que sepas que voy a asegurarme de que tengas un futuro. He hablado con mis abogados sobre establecer un fondo para tu educación. ¿Por qué haría eso? Porque me salvaste la vida. Y porque me has enseñado algo que había olvidado». «¿Qué le he enseñado?» «Que el valor real de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a arriesgar por otros». Aurelio miró al hombre que había comenzado como un extraño en problemas y que ahora se sentía como el hermano mayor que nunca había tenido. «Señor Maximilian, si mañana sale mal, quiero que sepa algo». «¿Qué?» «Que salvarlo a usted me ha dado más propósito que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Por primera vez, siento que mi vida importa». Las palabras del niño tocaron algo profundo en el corazón de Maximilian. Se dio cuenta de que Aurelio había hecho mucho más que salvarle la vida. Le había dado una razón para ser una mejor persona. «Tu vida siempre ha importado, Aurelio. Simplemente necesitabas a alguien que se diera cuenta». Mientras se preparaban para dormir, ninguno de los dos sabía que Romano había estado un paso adelante todo el tiempo. No solo sabía que Maximilian y Aurelio estaban trabajando juntos, sino que había preparado una trampa que haría que su reunión en el puerto fuera el último error de ambos. Pero Romano tampoco sabía que la alianza entre un millonario desesperado y un niño de la calle había creado algo más poderoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La combinación perfecta de recursos e ingenio callejero. La batalla final estaba a punto de comenzar. El día de la confrontación amaneció gris y lluvioso, como si el mismo cielo presintiera lo que estaba por venir. Maximilian había pasado la noche en vela, repasando cada detalle del plan. Aurelio había dormido profundamente, con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión y está en paz con las consecuencias. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la cita con Romano, Aurelio ya estaba en posición. Había llegado al puerto usando las rutas que conocía desde sus días de recolector de chatarra, moviéndose como una sombra entre los contenedores y grúas que formaban un laberinto industrial. El almacén 47 era una estructura de metal corrugado de 2 pisos con múltiples entradas y ventanas rotas que ofrecían puntos de observación perfectos. Aurelio había pasado la mañana instalando las microcámaras en ubicaciones estratégicas, una en la viga principal que daría vista completa del interior, otra cerca de la entrada principal y una tercera en la oficina del segundo piso, desde donde podría monitorear todo. Prueba de audio. Maximilian susurró a Aurelio al micrófono oculto en su chaqueta. «Te escucho perfectamente», respondió la voz de Maximilian a través del auricular casi invisible que Aurelio llevaba. «Todo está en posición. Todo listo. Las cámaras están grabando y transmitiendo directamente a la estación de policía del comisario Herrera, tal como planeamos». Era la parte más arriesgada del plan. Maximilian había contactado al comisario Herrera esa mañana, explicándole la situación y convenciéndolo de que monitoreara la transmisión en vivo. Si todo salía bien, tendrían evidencia en tiempo real de las actividades criminales de Romano. «Aurelio, sí, si las cosas se ponen feas, promete que vas a correr. No trates de ser un héroe». «Ya soy un héroe», Aurelio respondió con una sonrisa que Maximilian pudo escuchar en su voz. «Salvé la vida de un millonario. Recuerda, a las 7:45. Maximilian llegó al puerto en su BMW, llevando un maletín que supuestamente contenía los $10 millones. En realidad, el maletín estaba lleno de papel periódico, con billetes reales, solo en la parte superior, pero esperaba que no llegaran al punto de que Romano lo revisara completamente. «Ya llegué»,
murmuró Maximilian al caminar hacia el almacén. ¿Ves algo sospechoso? Desde su posición en el segundo piso, Aurelio tenía una vista panorámica del área. Veo 3 autos negros estacionados en diferentes posiciones. Romano trajo por lo menos 6 hombres. Más de los que esperábamos, pero no más de los que podemos manejar si el plan funciona. Maximilian entró al almacén exactamente a las 8. Romano ya estaba ahí acompañado de 2 de sus hombres más grandes. Llevaba un traje caro, pero había algo en su postura que gritaba violencia contenida. «Salvarrieta», Romano dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, puntual como un buen hombre de negocios. «Tengo tu dinero», Maximilian respondió levantando el maletín. «Pero antes de entregártelo, quiero discutir los términos de nuestro acuerdo». Romano se rió. «Términos. ¿Todavía piensas que estás en posición de negociar? Estoy en posición de darte $10 millones. Eso me da cierto poder de negociación. ¿Sabes qué es, Salvarrieta?» «Tienes razón». Romano caminó alrededor de Maximilian como un predador estudiando a su presa. «Hablemos de términos. Término número 1. Me das el dinero. Término número 2. Me das el número de tu cuenta bancaria y las contraseñas de acceso. Término número 3. Me transfieres otros 10 millones como pago por las molestias que me has causado». El corazón de Maximilian se aceleró. Eso no era parte del acuerdo. «Acuerdo». Romano se rió más fuerte. «¿Pensaste que esto era una negociación entre iguales? Tú eres un apostador patético que perdió más dinero del que podía pagar. Yo soy el hombre que va a tomar todo lo que tienes». Desde su escondite, Aurelio escuchaba cada palabra a través de sus auriculares. Las cámaras estaban capturando todo, pero necesitaban que Romano admitiera algo más específico sobre sus otros crímenes para que el comisario Herrera pudiera actuar. «Romano», Maximilian dijo, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía, «si tomas todo mi dinero, ¿cómo vas a explicar de dónde vino? Los bancos hacen preguntas cuando se transfieren cantidades tan grandes». «Ese es mi problema, no el tuyo», Romano respondió. «He estado lavando dinero por años. Drogas, secuestros, asesinatos por encargo. ¿Crees que 20 millones más van a ser un problema?» Ahí estaba. Romano acababa de admitir múltiples crímenes frente a las cámaras. Aurelio sintió una ráfaga de adrenalina. «Pero hay un pequeño problema», Romano continuó, su voz volviéndose más siniestra. «El niño que te salvó del río sigue siendo un testigo. Y ya sabes cómo manejo a los testigos. Dejaste que creyera que el niño estaría a salvo si te pagaba. Y tú me creíste». Romano se rió cruelmente. «Salvarrieta, eres más ingenuo de lo que pensaba. El niño va a morir esta noche después de que termine contigo». En ese momento, Aurelio vio movimiento en las sombras del almacén. 2 de los hombres de Romano se habían posicionado para bloquear las salidas, mientras otros 2 se acercaban sigilosamente a Maximilian. «Maximilian», susurró Aurelio urgentemente en el micrófono. «Es una trampa. Van a matarlo sin importar el dinero. Prepárese para correr». Pero Romano había estado esperando exactamente eso. De repente se detuvo y miró directamente hacia donde Aurelio estaba escondido. «Sal de ahí, niño», gritó Romano. «Sé que estás ahí arriba». El corazón de Aurelio se detuvo. ¿Cómo había sabido Romano dónde estaba? «Pensaron que no me iba a dar cuenta», Romano continuó. «Llevo siguiendo a este niño desde ayer. Sé que han estado planeando algo juntos». Uno de los hombres de Romano apuntó un arma hacia el segundo piso. «Baja ahora o empiezo a disparar». Aurelio se encontraba en una situación imposible. Si bajaba, Romano los mataría a ambos. Si no bajaba, podrían disparar a través del piso de metal corrugado. Pero entonces recordó algo que había notado durante su reconocimiento. Había una tubería de drenaje que corría por la parte exterior del edificio, lo suficientemente ancha para que él pudiera pasar y que lo llevaría directamente al techo de un contenedor cercano. «Maximilian», susurró, «en 30 segundos tire el maletín hacia la izquierda y corra hacia la puerta trasera». «¿Qué vas a hacer?» Algo estúpido pero necesario. Aurelio se las arregló para llegar a la ventana rota sin ser visto. La tubería estaba exactamente donde la recordaba, oxidada pero sólida. Se deslizó hacia ella, justo cuando Romano perdía la paciencia. «¡Suficiente!», gritó Romano. «Encuéntrenlo».
Dos de sus hombres comenzaron a subir las escaleras hacia el segundo piso, mientras los otros mantenían sus armas apuntadas hacia Maximilian. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Salvarrieta? Romano continuó hablando sin darse cuenta de que cada palabra seguía siendo grabada. Que un hombre de tu posición haya tenido que recurrir a un niño de la calle para tratar de salvarse. Muestra lo débil que realmente eres. Tal vez, Maximilian respondió, pero ese niño tiene más valor que tú y todos tus hombres juntos. ¿Valor? ¿Llamas valor a meterse en problemas que no le corresponden? Voy a demostrarle lo que vale su valor cuando lo mate frente a ti. Mientras Romano seguía hablando, Aurelio había llegado al contenedor y estaba moviéndose sigilosamente hacia una posición desde donde podría crear una distracción. Había encontrado algo durante su exploración matutina. Un panel eléctrico que controlaba las luces de todo el sector del puerto. «Comisario Herrera», susurró al micrófono, esperando que la policía estuviera escuchando. «En 60 segundos van a necesitar entrar. Va a haber un apagón». Sin más advertencia, Aurelio abrió el panel eléctrico y desconectó los cables principales. El almacén y toda el área circundante se sumieron en la oscuridad total. «¿Qué diablos?», gritó Romano. En la confusión, Maximilian hizo exactamente lo que Aurelio le había dicho. Arrojó el maletín hacia la izquierda y corrió hacia la puerta trasera. Los hombres de Romano comenzaron a disparar hacia donde sonó el ruido del maletín, iluminando momentáneamente el área con los destellos de sus armas. «Enciendan las linternas», ordenó Romano. «No los dejen escapar». Pero ya era demasiado tarde. Aurelio había calculado perfectamente el timing. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca, y las luces de las patrullas comenzaron a iluminar el puerto. «Es una trampa», gritó uno de los hombres de Romano. «La policía viene hacia acá». «Imposible», Romano rugió. «Tengo a la mitad de la policía en mi nómina». «Pero no al comisario Herrera», gritó una voz amplificada desde afuera. «Romano Vázquez está rodeado. Salga con las manos arriba». En la oscuridad, Romano comprendió finalmente lo que había pasado. El millonario y el niño de la calle no habían venido a negociar. Habían venido a tender una trampa, y él había caído directamente en ella. «¡Salvarrieta!», gritó en la oscuridad. «Si salgo de esta te voy a encontrar». Pero la voz del comisario Herrera respondió desde los altavoces. «No va a salir de esta, Romano. Tenemos grabaciones de todo lo que ha dicho esta noche». Sus días de aterrorizar a esta ciudad han terminado. Mientras las luces de emergencia de la policía comenzaron a iluminar el almacén, Aurelio y Maximilian se reunieron en la parte trasera del edificio, ambos jadeando pero vivos. «¿Cómo sabías que iba a funcionar?», y preguntó Maximilian. «No lo sabía», Aurelio admitió. «Pero mi abuela solía decir que a veces tienes que apostar todo por lo que crees que es correcto». Desde el interior del almacén podían escuchar los gritos de Romano mientras era arrestado junto con sus hombres. El reinado de terror del criminal más poderoso de la ciudad había terminado, derrotado por la alianza más improbable que nadie hubiera podido imaginar. Pero su historia juntos apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Romano, Maximilian se encontró sentado en la oficina del comisario Herrera esperando noticias sobre el caso. A su lado estaba Aurelio, quien había insistido en acompañarlo a pesar de que ya no había peligro. «Señor Salvarrieta», dijo el comisario Herrera, entrando a la oficina con una sonrisa. «Tengo noticias excelentes. Romano y toda su organización han sido procesados. Las grabaciones que ustedes proporcionaron fueron suficientes para asegurar condenas de por vida para él y sus principales lugartenientes. ¿Y los otros criminales mencionados en las grabaciones?», preguntó Aurelio. «Estamos usando la información para desmantelar toda la red. Es la operación anticrimen más grande en la historia de esta ciudad, y todo gracias a la valentía de ustedes dos». Maximilian miró a Aurelio, quien se había convertido en mucho más que el niño que le había salvado la vida. En las últimas semanas, habían pasado tiempo juntos, planificando no solo cómo resolver la situación con Romano, sino también cómo cambiar sus vidas para mejor.
Comisario, dijo Maximilian, hay algo más que queremos discutir con usted. ¿De qué se trata? Aurelio y yo hemos estado hablando sobre crear un programa para ayudar a otros niños de la calle, algo que combine recursos financieros con conocimiento real de la vida en las calles. Es una idea interesante, respondió el comisario. ¿Qué tipo de programa tienen en mente? Aurelio se enderezó en su silla. Señor comisario, hay cientos de niños como yo en esta ciudad, niños que son inteligentes y valientes, pero que nunca tienen la oportunidad de demostrarlo, porque la sociedad los ve como un problema en lugar de una solución. ¿Y cuál sería la solución? Crear oportunidades reales, intervino Maximilian, no solo caridad, sino programas de capacitación, educación y trabajo que les den a estos niños. Una oportunidad de construir vidas dignas, pero más importante, añadió Aurelio, que sean programas diseñados por personas que realmente entienden la vida, en las calles, no solo por gente bien intencionada que nunca ha pasado hambre. El comisario Herrera se recostó en su silla, impresionado por la madurez y visión de ambos. ¿Y cómo planean implementar esto? Maximilian va a proporcionar el financiamiento inicial, explicó Aurelio. Yo voy a reclutar a los niños y ayudar a diseñar programas que realmente funcionen, y esperamos que la policía nos ayude proporcionando seguridad y respaldo legal. ¿Qué los hace pensar que esto va a funcionar mejor que otros programas que ya existen? Maximilian y Aurelio intercambiaron una mirada. Era Maximilian quien respondió, porque este programa va a tratar a estos niños como víctimas que necesitan ser salvadas. Los va a tratar como recursos valiosos que pueden contribuir a mejorar la sociedad. ¿Pueden darme un ejemplo concreto? Por supuesto, dijo Aurelio. Los niños de la calle conocen la ciudad mejor que nadie. Saben dónde se esconden los criminales, dónde ocurre el tráfico de drogas, dónde están los lugares peligrosos. En lugar de ignorar ese conocimiento, podríamos entrenarlos como informantes y asistentes comunitarios. Al mismo tiempo, continuó Maximilian, les proporcionaríamos educación formal, capacitación en oficios y oportunidades de trabajo legítimo. No sería solo sacarlos de las calles, sino convertirlos en agentes de cambio positivo. El comisario Herrera se quedó en silencio por un momento, considerando la propuesta. ¿Y ustedes estarían dispuestos a dirigir este programa personalmente? Sí, respondieron ambos al mismo tiempo. Entonces tienen mi apoyo completo, dijo el comisario. De hecho, creo que esta podría ser exactamente la clase de innovación que nuestra ciudad necesita. Cuando salieron de la estación de policía, Aurelio y Maximilian caminaron en silencio por algunas cuadras, ambos procesando la magnitud de lo que acababan de comprometerse a hacer. ¿Estás seguro de esto, Aurelio?, preguntó finalmente Maximilian. Dirigir un programa como este va a ser un trabajo de tiempo completo. Significaría que tendrías que dejar tu vida actual por completo. ¿Mi vida actual?, Aurelio se rió. ¿Te refieres a buscar comida en la basura y dormir en edificios abandonados? Sí, creo que puedo dejar esa vida atrás, pero también significaría responsabilidad real. Otros niños van a depender de ti para orientación y liderazgo. Señor Maximilian, Aurelio se detuvo y lo miró seriamente. Usted me enseñó que mi vida puede tener propósito más allá de solo sobrevivir. Ahora quiero usar esa lección para ayudar a otros niños a descubrir su propio propósito. Maximilian sintió una oleada de orgullo. En las pocas semanas que habían trabajado juntos, había visto a Aurelio transformarse de un niño que luchaba por sobrevivir en un joven líder con una visión clara de cómo podía impactar positivamente el mundo. ¿Hay algo más que necesitamos discutir?, dijo Maximilian. Para que puedas dirigir este programa efectivamente, vas a necesitar educación formal. He estado investigando y hay una escuela preparatoria acelerada que te permitiría obtener tu diploma en 2 años en lugar de 4. ¿Una escuela real con aulas y maestros y todo eso? Una escuela real y después, si quieres, universidad. Aurelio se quedó callado por un momento, abrumado por las posibilidades que se estaban abriendo frente a él. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Maximilian? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Ya me pagó por salvarle la vida ayudándome con Romano. No me debe nada más. Maximilian se detuvo en medio de la acera
y miró al niño, que había cambiado su vida por completo. Aurelio, ese día en el río tú no solo me salvaste de ahogarme, me salvaste de una vida vacía y sin propósito. No entiendo. Antes de conocerte tenía mucho dinero, pero ninguna razón real para levantarme cada mañana. Trabajaba solo para ganar más dinero. Gastaba dinero solo porque podía y vivía solo para mí mismo. Era rico, pero mi vida no tenía significado. Y Maximilian hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero trabajar contigo, verte arriesgar tu vida, no solo por salvarme a mí, sino por hacer lo correcto, me enseñó algo que había olvidado, que la verdadera riqueza viene de usar lo que tienes para hacer la vida mejor para otros. Entonces esto no es caridad. No es caridad en absoluto, es una sociedad. Yo tengo recursos financieros y conexiones. Tú tienes inteligencia, experiencia real y la habilidad de conectar con personas que yo nunca podría alcanzar. Juntos podemos lograr algo que ninguno de nosotros podría hacer solo. Esa noche, Aurelio se encontró en una situación que nunca había imaginado, durmiendo en una cama real, en un apartamento real que Maximilian había alquilado para él mientras se preparaba para comenzar la escuela. Era un apartamento pequeño pero cómodo, en un barrio seguro pero no ostentoso. Mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, Aurelio pensó en todos los otros niños, que en ese momento estaban durmiendo en la calle, como él había hecho apenas un mes antes. Pronto, si todo salía según el plan, algunos de esos niños también tendrían la oportunidad de cambiar sus vidas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Maximilian. ¿Todo bien en tu nuevo hogar? Aurelio respondió. Todo perfecto. ¿Estás seguro de que no se va a arrepentir de haberse metido con un niño de la calle? La respuesta llegó inmediatamente. Jamás. Tú eres la mejor inversión que he hecho en mi vida. Mientras Aurelio se preparaba para dormir, no podía dejar de sonreír. En pocos meses, había pasado de ser un niño sin hogar, que luchaba por sobrevivir, a ser el cofundador de un programa que podría cambiar las vidas de cientos de otros niños. Pero lo más increíble de todo era que había encontrado algo que nunca pensó que tendría: una familia elegida, una persona que creía en él y que estaba dispuesta a invertir en su futuro, sin esperar nada a cambio, excepto que usara esas oportunidades para ayudar a otros. Al día siguiente comenzaría oficialmente su nueva vida. Iría a la escuela por primera vez en años. Trabajaría con Maximilian para desarrollar los detalles del programa y comenzaría el proceso de convertirse en el tipo de líder que otros niños de la calle necesitaban. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo, pero una cosa era segura: sin importar cuán grande se volviera el programa o cuánto éxito tuvieran, nunca olvidaría el momento en que decidió saltar al río para salvar a un extraño, porque ese acto de valentía no solo había salvado la vida de Maximilian, había sido el primer paso hacia una vida que valía la pena vivir para ambos. Un año después de la creación del programa Nuevos Horizontes, Aurelio Mendoza, ahora de 13 años, se despertaba cada mañana con una sensación que le había sido extraña durante toda su vida: la certeza de que su día tendría propósito. El centro de operaciones había crecido exponencialmente, ocupando ahora 3 edificios interconectados en el corazón de la ciudad, donde antiguos almacenes habían sido transformados en un complejo integral que incluía aulas, talleres de capacitación técnica, dormitorios, una clínica médica, laboratorios de computación y hasta un pequeño estudio de grabación donde los niños creaban podcasts contando sus historias de transformación. Pero el crecimiento no había sido solo en infraestructura. El programa ahora albergaba a 150 niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, cada uno con una historia única de supervivencia, que se había convertido en una historia de esperanza. Las paredes del centro estaban decoradas con fotografías que documentaban el antes y después de cada participante, rostros demacrados que se habían transformado en sonrisas radiantes, ojos vacíos que ahora brillaban con determinación y sueños. Era un martes memorable, cuando representantes de 7 países latinoamericanos, delegados de organizaciones internacionales de desarrollo, periodistas de cadenas globales de noticias y funcionarios del Banco
mundial habían llegado para evaluar el programa como modelo de replicación continental. La presión era inmensa, pero Aurelio había aprendido a canalizar la presión de la misma manera que había aprendido a sobrevivir en las calles, convirtiéndola en combustible para el éxito. ¿Cómo te sientes?, preguntó Maximilian, mientras ajustaba su corbata y revisaba por última vez los materiales de presentación. En el año transcurrido había observado a Aurelio evolucionar de un niño traumatizado pero resiliente a un joven líder, cuya presencia comandaba respeto, inmediato en cualquier habitación. «Siento como si mi abuela Esperanza estuviera aquí conmigo», respondió Aurelio, arreglándose la camisa formal que ahora le quedaba perfecta, ya no la ropa prestada de meses anteriores. Ella solía decir que cuando haces algo con amor verdadero por otros, nunca estás solo en el escenario. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de crecimiento, tanto personal como profesional, para Aurelio. No solo había completado su primer año completo de educación formal con calificaciones que lo colocaban en el percentil superior, sino que había demostrado una capacidad natural para el liderazgo que había sorprendido incluso a Maximilian. Había desarrollado e implementado programas innovadores que estaban generando resultados que desafiaban todas las expectativas. El programa Nuevos Horizontes había evolucionado hasta incluir 5 componentes revolucionarios que trabajaban de manera sinérgica. Primero, educación acelerada personalizada que permitía a los niños avanzar a su propio ritmo mientras llenaban las lagunas en su educación básica. Segundo, capacitación técnica, especializada en áreas de alta demanda como tecnología, servicios de salud comunitaria y gestión de pequeños negocios. Tercero, el programa de consultores de seguridad comunitaria, que había evolucionado hasta convertir a los participantes en enlaces oficiales entre las comunidades marginales y las autoridades locales. El cuarto componente era quizás el más innovador: el programa de mentores de recuperación, donde niños que habían estado en el programa por más de 6 meses trabajaban directamente con nuevos llegados, creando una red de apoyo entre pares que había demostrado ser más efectiva que el asesoramiento profesional tradicional. El quinto componente era el laboratorio de emprendimiento social, donde los participantes desarrollaban pequeños negocios que no solo les proporcionaban ingresos, sino que también resolvían problemas específicos en sus comunidades de origen. Señores delegados, comenzó Aurelio, dirigiéndose al impresionante panel de visitantes que llenaba el auditorio principal del centro. Hace 13 meses, yo dormía en un edificio abandonado, buscando sobras de comida en contenedores de restaurantes, y mi mayor aspiración era encontrar suficientes latas reciclables para comprar un pan. Hoy estoy aquí para presentarles un programa que no solo ha cambiado mi vida, sino que ha transformado fundamentalmente la manera en que 150 jóvenes como yo ven su lugar en el mundo. El silencio en la audiencia era absoluto. Los rostros de los delegados mostraban una mezcla de curiosidad profesional y fascinación personal por el joven que tenían frente a ellos. Pero antes de hablarles sobre estadísticas y metodologías, continuó Aurelio con la confianza que había desarrollado a través de docenas de presentaciones, quiero que entiendan algo fundamental. Este programa no funciona porque trata a los niños de la calle como víctimas que necesitan caridad. Funciona porque los reconoce como recursos humanos extraordinarios que necesitan oportunidades. Aurelio activó la presentación digital que había perfeccionado durante meses. Las primeras diapositivas mostraban datos que habían impresionado a todos los observadores independientes. Reducción del 73% en crímenes menores en las zonas donde operaba el programa. Tasa de retención escolar del 94% entre los participantes. Creación de 312 empleos directos y más de 800 indirectos. Y un impacto económico positivo documentado de más de 15 millones de dólares en la economía local. Pero las estadísticas solo cuentan parte de nuestra historia, dijo Aurelio. Permítanme presentarles a las personas detrás de estos números. La primera joven en levantarse fue Isabela Vargas, de 16 años, quien había llegado al programa
8 meses antes, después de vivir en las calles durante 4 años, antes del programa, dijo con una voz clara y segura: mi única habilidad especializada era detectar instantáneamente qué bolsos eran más fáciles de robar y cuáles contenían más dinero. Desarrollé esta habilidad porque mi supervivencia dependía de ella. Isabela hizo una pausa, sonriendo hacia la audiencia. Hoy uso exactamente esa misma habilidad de observación detallada y evaluación rápida de riesgos como consultora de seguridad para una cadena de tiendas departamentales. Gano un salario digno, ayudando a prevenir robos, y estoy estudiando para convertirme en especialista en seguridad corporativa. Transformé una habilidad de supervivencia en una carrera profesional. El siguiente fue Rodrigo Fernández, de 17 años, cuya historia había conmovido a todo el equipo del programa. Desde los 9 años, explicó, conocía cada esquina donde se vendían drogas en esta ciudad. No porque fuera consumidor, sino porque ese conocimiento me permitía evitar las zonas peligrosas cuando buscaba lugares seguros para dormir. Hoy, continuó Rodrigo con orgullo evidente, trabajo con la unidad de narcóticos de la policía local, proporcionando inteligencia que ha llevado al desmantelamiento de 23 puntos de venta de drogas y al arresto de más de 60 traficantes. Pero más importante, estoy estudiando criminología y planeo convertirme en detective, especializado en crimen organizado. Y uno tras otro, los jóvenes del programa compartieron historias que seguían el mismo patrón, transformador. Habilidades desarrolladas para la supervivencia, que habían sido canalizadas hacia contribuciones sociales positivas. Ana Lucía, quien había desarrollado habilidades extraordinarias de persuasión mientras mendigaba, ahora trabajaba como mediadora comunitaria, resolviendo conflictos vecinales. Diego, cuya capacidad para encontrar refugio en los lugares más improbables lo había mantenido vivo durante años, ahora diseñaba refugios de emergencia para organizaciones humanitarias. ¿Cuál es exactamente la diferencia metodológica entre este programa y las aproximaciones tradicionales para niños de la calle? Preguntó la doctora Patricia Mendoza, representante de UNICEF para América Latina. Maximilian se levantó para responder, pero Aurelio le hizo una seña, indicando que él manejaría la pregunta. Doctora Mendoza, la diferencia fundamental es filosófica antes que metodológica. La mayoría de los programas tradicionales operan desde una premisa de déficit. Identifican lo que estos niños no tienen: educación formal, habilidades sociales convencionales, redes familiares estables, y tratan de llenar esos vacíos. Aurelio se movió hacia el centro del escenario, su presencia llenando el espacio. Nuestro programa opera desde una premisa de fortaleza. Identificamos las habilidades extraordinarias que estos niños han desarrollado: resistencia mental, capacidad de evaluación de riesgos, habilidades de negociación, conocimiento urbano profundo, capacidad de trabajo bajo presión extrema, y construimos sobre esas fortalezas. ¿Puede proporcionar un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la práctica?, preguntó el representante del Banco Mundial. Por supuesto, respondió Aurelio, caminando hacia una pizarra digital donde había preparado un diagrama detallado. Tomemos el caso de Miguel Torres, quien acaba de unirse a nuestro programa hace 3 meses. En la pantalla apareció la foto de un niño de 11 años, delgado, pero con ojos brillantes e inteligentes. Miguel había vivido en las calles durante 2 años. Durante ese tiempo desarrolló una habilidad extraordinaria para memorizar y navegar rutas urbanas complejas, porque su supervivencia dependía de conocer siempre la ruta de escape más rápida, desde cualquier ubicación, en lugar de ver esta como una habilidad irrelevante para la vida convencional. Continuó Aurelio. Reconocimos que Miguel había desarrollado capacidades espaciales y de memoria que son altamente valoradas en campos como logística, arquitectura urbana y planificación de transporte. La siguiente diapositiva mostró a Miguel trabajando con una tablet en un escritorio. Hoy Miguel está participando en un programa piloto con la Secretaría de Movilidad Urbana, usando su conocimiento íntimo de patrones de tráfico peatonal para ayudar a optimizar
rutas de transporte público. Simultáneamente está tomando cursos acelerados de matemáticas y geografía para formalizar sus habilidades intuitivas. En 6 meses, Aurelio concluyó, Miguel pasará de ser un niño de la calle sin educación a ser un consultor juvenil, especializado en movilidad urbana con conocimiento experiencial único. No eliminamos su historia, la transformamos en su fortaleza profesional. La presentación continuó durante casi 3 horas, con preguntas cada vez más detalladas sobre sostenibilidad financiera, escalabilidad internacional, medición de impacto a largo plazo y marcos regulatorios. Cada pregunta fue respondida con datos sólidos, ejemplos específicos y una visión clara de cómo el modelo podría adaptarse a diferentes contextos culturales y económicos. Pero el momento que cambió la dinámica completa de la reunión ya llegó cuando un visitante inesperado pidió permiso para hablar. Era Miguel Torres, el mismo niño de 11 años que había sido mencionado en el ejemplo anterior. Había estado observando desde la parte trasera del auditorio y ahora se acercaba al micrófono con pasos decididos, pero respetuosos. «Señores», dijo Miguel con una voz que, aunque pequeña, resonaba con una claridad que captó la atención inmediata de toda la audiencia. «Mi nombre es Miguel Torres y soy el niño del que Aurelio ya estaba hablando hace un momento». Un murmullo de interés se extendió por el auditorio. No era común que los beneficiarios de programas sociales hablaran directamente a audiencias tan formales. «Hace 3 meses», continuó Miguel, «yo dormía en el Parque San Rafael, debajo del puente que cruza el río. No había comido en 2 días cuando llegué aquí. No sabía leer bien. No sabía usar una computadora. Y pensaba que mi vida nunca iba a ser más que buscar comida y evitar peligros». Miguel hizo una pausa, mirando directamente a los delegados. «Pero quiero contarles lo que realmente cambió mi vida aquí. Y no son las camas cómodas o la comida regular, aunque esas cosas son importantes. Lo que cambió mi vida», dijo con una seriedad que sorprendió a todos por su madurez, «fue la primera vez que un adulto me dijo, Miguel, cuéntame qué sabes sobre esta ciudad que yo no sé». Nadie me había preguntado nunca qué sabía. Siempre me preguntaban qué necesitaba, qué me faltaba, qué estaba mal conmigo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de varios visitantes. Aurelio me enseñó que todo lo que había aprendido para sobrevivir no era algo de lo que debía avergonzarme, sino algo de lo que podía estar orgulloso. Me enseñó que ser inteligente no solo significa saber cosas de los libros, sino también saber cosas de la vida real. Miguel se enderezó, proyectando una confianza que contrastaba dramáticamente con su pequeña estatura. Ahora, cuando trabajo con los señores de la Secretaría de Movilidad, ellos me preguntan mi opinión sobre cómo hacer que los buses funcionen mejor. Me preguntan qué rutas son más seguras para los niños. Me tratan como si mis ideas fueran importantes. Eso, concluyó Miguel, es lo que este programa realmente hace. No nos rescata de quienes somos. Nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de quienes ya somos». El silencio que siguió fue profundo y emotivo. Varios de los delegados se secaban discretamente los ojos, y la representante de UNICEF tenía una expresión de asombro genuino en su rostro. Después de la presentación formal, mientras los visitantes recorrían las instalaciones y observaban las clases en acción, la doctora Mendoza se acercó a Aurelio y Maximilian, con una expresión que combinaba asombro profesional con emoción personal. «En mis 15 años, evaluando programas de desarrollo social en 32 países», les dijo, «nunca había visto resultados como estos. Pero más importante, nunca había visto un enfoque que preserve tan efectivamente la dignidad y la identidad de los beneficiarios mientras los empodera para el cambio». «¿Qué significa eso en términos prácticos para nosotros?», preguntó Aurelio. «Significa», respondió la doctora Mendoza con una sonrisa, «que UNICEF, en asociación con el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, quiere financiar la expansión de este modelo a 25 ciudades en 12 países latinoamericanos durante los próximos 3 años». Maximilian sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «¿Está hablando de cuánto financiamiento exactamente?» «Estamos hablando de un compromiso inicial de 150
millones de dólares para la primera fase, respondió el representante del Banco Mundial, quien se había unido a la conversación con proyecciones de escalamiento que podrían alcanzar los 500 millones durante el periodo completo de implementación. Aurelio miró a Maximilian, ambos abrumados por la magnitud de lo que se les estaba ofreciendo. Era más dinero del que habían soñado, más impacto del que habían imaginado posible. ¿Qué tendríamos que hacer para acceder a este financiamiento?, preguntó Aurelio. Primero, explicó la doctora Mendoza, necesitarían establecer una estructura organizacional capaz de manejar operaciones multinacionales. Segundo, desarrollar protocolos de capacitación para replicar su metodología en diferentes contextos culturales. Tercero, crear sistemas de monitoreo y evaluación que permitan documentar y mejorar continuamente el impacto. Y cuarto, preguntó Maximilian intuyendo que había más requisitos. Cuarto, dijo la representante con una sonrisa, necesitarían comprometerse a dedicar los próximos 5 años de sus vidas a este proyecto. No sería algo que pudieran hacer a tiempo parcial mientras persiguen otros intereses. Aurelio no dudó ni un segundo. ¿Qué podríamos estar haciendo que fuera más importante que esto? Aurelio, Maximilian le puso una mano en el hombro. Esto significaría viajar constantemente, trabajar con gobiernos que pueden ser burocráticos y complicados, manejar presupuestos enormes, liderar equipos de cientos de personas. Ah, señor Maximilian. Aurelio lo interrumpió con una sonrisa que irradiaba determinación absoluta. Hace 13 meses yo era un niño de la calle que había perdido toda esperanza en el futuro. Si pude transformar mi vida tan completamente, estoy seguro de que puedo aprender a manejar presupuestos internacionales y liderar equipos multinacionales. Esa noche, después de que todos los visitantes se habían ido y los jóvenes del programa estaban en sus dormitorios, Aurelio y Maximilian se quedaron en la oficina que ahora compartían, que había evolucionado de un espacio simple a un centro de comando equipado con tecnología de comunicaciones avanzada que les permitía conectarse con consultores y colaboradores en todo el continente. ¿Realmente comprendes la magnitud de lo que acabamos de aceptar?, se preguntó Maximilian, mirando hacia la ventana donde las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Acabamos de comprometernos a cambiar las vidas de potencialmente 50.000 niños en toda América Latina, respondió Aurelio. Acabamos de aceptar crear un movimiento que podría transformar fundamentalmente cómo la sociedad ve y trata a los niños marginados. ¿Y eso no te aterroriza? Me aterroriza completamente, Aurelio admitió riéndose. Pero mi abuela, Esperanza, solía decir algo que se ha vuelto mi mantra personal. Hijo mío, el miedo es simplemente evidencia de que estás a punto de hacer algo que vale la pena. Si no tienes miedo, probablemente no estás soñando lo suficientemente grande. Maximilian se recostó en su silla, observando al joven que había conocido como un niño desesperado, arriesgando su vida en un río turbulento. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia? ¿Cuál? Que comenzó con un acto completamente instintivo e impulsivo. Tú saltaste al río sin pensar en consecuencias, sin calcular riesgos, sin esperar nada a cambio. Solo viste a alguien en peligro y actuaste. Y ahora, continuó Maximilian, ese mismo impulso se ha convertido en una metodología científicamente validada, un modelo financiado internacionalmente y un movimiento que va a impactar a decenas de miles de vidas. Aurelio reflexionó sobre las palabras de Maximilian. ¿Cree que eso significa que perdí algo? ¿Que lo que hacemos ahora es menos puro porque involucra dinero y organizaciones y política? Al contrario, respondió Maximilian inmediatamente. Creo que significa que encontraste una manera de escalar la bondad. Ese niño de 12 años que salvó una vida se convirtió en un joven de 13 años que va a salvar miles de vidas. No perdiste la pureza, la multiplicaste. En ese momento, el teléfono de Aurelio sonó. Era una videollamada grupal que había programado con algunos de los primeros niños que habían pasado por el programa y que ahora estaban en diferentes fases de su desarrollo educativo y profesional. ¡Aurelio!, ya gritaron varias voces al unísono cuando la pantalla se llenó con rostros sonrientes.
Escuchamos sobre la reunión de hoy. ¿Cómo se enteraron tan rápido?, preguntó Aurelio riéndose. Miguel no podía guardar el secreto. Gritó Isabela Vargas desde su dormitorio en el centro. Nos contó sobre los representantes internacionales y el financiamiento. ¿Es verdad que vamos a expandirnos a otros países?, se preguntó Carlos Méndez, quien ahora estaba tomando clases nocturnas de ingeniería mientras trabajaba como consultor de seguridad. Es verdad, respondió Aurelio, pero eso significa que ustedes van a tener que asumir más responsabilidades aquí. Maximilian y yo vamos a estar viajando mucho, y necesitamos que los que han estado más tiempo en el programa ayuden a liderar a los nuevos. ¿Estamos listos?, gritó Valentina Torres. Rodrigo y yo ya hemos estado entrenando a los niños nuevos, que llegaron la semana pasada. ¿Pero van a seguir siendo nuestros líderes principales?, preguntó una voz preocupada desde el fondo. Era Ana Lucía, quien había llegado al programa solo 4 meses antes, pero había demostrado un progreso extraordinario. Siempre, respondió Aurelio sin dudar. No importa a cuántos países vayamos o cuántos programas creemos. Este lugar y ustedes van a ser siempre nuestro hogar base. Van a ser nuestro modelo y nuestro corazón. Ana Lucía, preguntó Maximilian, reconociendo la preocupación en la voz de la niña. ¿Hay algo específico que te inquieta? Ana Lucía apareció en primer plano en la pantalla. Era una niña de 12 años, con ojos profundos que habían visto demasiado para su edad, pero que ahora brillaban con una esperanza que no había tenido cuando llegó. Es que, dijo Ana Lucía tímidamente, antes de llegar aquí había tenido muchos adultos que me prometieron cosas y después se fueron. Sé que ustedes son diferentes, pero tengo miedo. El silencio que siguió fue profundo. Tanto Aurelio como Maximilian entendían exactamente lo que Ana Lucía estaba expresando. Para niños que habían sido abandonados, traicionados o decepcionados por los adultos en sus vidas, la promesa de estabilidad y apoyo continuo era algo difícil de creer. Ana Lucía, dijo Aurelio, con una seriedad que captó la atención de todos en la llamada. Puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie. La niña asintió. Cuando Maximilian me dijo por primera vez que iba a ayudarme, que iba a asegurar mi educación y mi futuro, yo tampoco le creí completamente. Había tenido demasiadas personas que me habían hecho promesas que no cumplieron. ¿En serio?, le preguntó Ana Lucía sorprendida. ¿En serio? Pero entonces me di cuenta de algo importante. El miedo a ser abandonado otra vez me estaba impidiendo aceptar la ayuda real cuando finalmente llegó. Aurelio hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Así que decidí confiar, no porque tuviera garantías, sino porque merecía la oportunidad de ver qué pasaría si alguien realmente cumplía sus promesas. Y si no hubiera funcionado, habría estado exactamente en la misma situación que antes, pero habría aprendido algo valioso sobre cómo protegerme mejor en el futuro. Pero si funcionaba como funcionó, mi vida completa cambiaría. ¿Qué me estás diciendo que haga? Te estoy diciendo que tomar el riesgo de confiar en nosotros vale la pena, porque lo peor que puede pasar es que termines donde empezaste, pero lo mejor que puede pasar es que tu vida se transforme completamente. Ana Lucía se quedó pensativa por un momento. ¿Pero cómo voy a saber si realmente van a cumplir sus promesas cuando estén en otros países? ¿Por qué?, intervino Isabela. Nosotros vamos a asegurarnos de que las cumplan. Somos una familia ahora, Ana Lucía. Cuidamos unos de otros. ¿Y por qué?, añadió Carlos. Aurelio nos enseñó que parte de crecer es convertirse en el tipo de persona que cumple promesas para otros niños como nosotros éramos. Exactamente, dijo Aurelio. Ana Lucía, en 2 años, cuando tengas 14, vas a estar ayudando a niños de 10 y 11 años que van a tener exactamente el mismo miedo que tienes ahora. Y vas a poder prometerles, basándote en tu propia experiencia, que vale la pena tomar el riesgo de confiar. Las palabras de Aurelio resonaron no solo con Ana Lucía, sino con todos los niños en la llamada. Era un recordatorio de que el programa no solo se trataba de recibir ayuda, sino de convertirse en el tipo de persona que proporciona ayuda a otros. Aurelio, preguntó Miguel, quien había estado escuchando en silencio. ¿Puedo preguntarte algo sobre los otros países?
Por supuesto, ¿van a ser niños como nosotros? Niños que han vivido en las calles y han tenido que sobrevivir solos. Sí, Miguel, van a ser exactamente como ustedes eran cuando llegaron aquí, pero van a hablar otros idiomas y tener culturas diferentes. Probablemente sí. ¿Eso te preocupa, Miguel? Pensó por un momento. No me preocupa, me emociona, porque si hay niños en otros países que son como nosotros éramos, significa que hay niños en todo el mundo que son inteligentes y fuertes como nosotros, pero que simplemente no han tenido la oportunidad de demostrarlo. Esa, dijo Maximilian, es exactamente la actitud correcta. Miguel, ¿saben qué? Dijo Rodrigo de repente. Creo que deberíamos hacer algo especial para prepararnos para esto. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Aurelio. Creo que cada uno de nosotros debería escribir una carta para los primeros niños que van a entrar a los programas en otros países, contándoles nuestras historias, explicándoles lo que van a aprender, asegurándoles que no están solos. Esa es una idea increíble, exclamó Valentina. Podemos hacer videos también, para que vean nuestras caras y sepan que somos reales y podemos traducir todo a diferentes idiomas, añadió Carlos, quien había estado aprendiendo inglés y portugués como parte de su programa de estudios. La energía en la llamada se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una conversación sobre miedos y preocupaciones se había convertido en una sesión de planificación, llena de entusiasmo y creatividad. ¿Saben qué más podríamos hacer?, preguntó Isabela. Podríamos crear un sistema de hermanos mayores internacionales. Cada uno de nosotros podría ser mentor de un niño en otro país. Como pen pals, pero para cambio de vida, gritó Ana Lucía, quien había pasado de preocupada a completamente emocionada. Exactamente, dijo Aurelio, sintiendo una ola de orgullo y amor por estos jóvenes extraordinarios. Van a ser embajadores internacionales del programa. La conversación continuó durante otra hora con ideas, cada vez más creativas sobre cómo conectar a los niños de diferentes países, cómo compartir experiencias y estrategias y cómo crear una red global de apoyo entre pares que trascendiera fronteras y culturas. Cuando finalmente terminaron la llamada, Aurelio y Maximilian se quedaron en silencio por varios minutos, ambos procesando la profundidad de lo que acababan de presenciar. ¿Te diste cuenta de lo que acaba de pasar?, preguntó finalmente Maximilian. Los niños acaban de diseñar espontáneamente la infraestructura de apoyo emocional para una expansión internacional, respondió Aurelio con asombro. Más que eso, acaban de demostrar que han internalizado completamente la filosofía del programa. No se ven a sí mismos como beneficiarios pasivos, sino como agentes activos de cambio. Aquí, añadió Aurelio, han demostrado que la idea de usar experiencias difíciles para ayudar a otros no es solo nuestra filosofía, sino la de ellos también. Mientras cerraban la oficina y se preparaban para irse, ambos sabían que algo fundamental había cambiado esa noche. El programa Nuevos Horizontes ya no era algo que ellos dirigían para beneficio de los niños. Se había convertido en algo que los niños estaban dirigiendo, junto con ellos, con igual pasión y compromiso. Maximilian, dijo Aurelio, mientras caminaban hacia el estacionamiento bajo las luces de la ciudad. ¿Cree que estamos listos para esto? Para la expansión internacional, para manejar 150 millones de dólares, para cambiar potencialmente 50.000 vidas. Hace 13 meses, respondió Maximilian, eras un niño de 12 años viviendo en las calles. Hace 8 meses yo era un hombre perdido cuyo único propósito era acumular más dinero. Mira dónde estamos ahora. Eso es un sí. Eso es más que un sí. Eso es la certeza de que si pudimos llegar hasta aquí, podemos llegar a donde sea necesario ir. Mientras se separaban para ir a sus respectivos hogares, Aurelio miró hacia atrás al edificio que albergaba el programa, que había comenzado como un acto impulsivo de bondad y que ahora estaba a punto de convertirse en un movimiento internacional. En las ventanas iluminadas podía ver las siluetas de algunos de los niños, que todavía estaban despiertos, probablemente trabajando en sus tareas o planeando las cartas y videos que habían decidido crear. Eran niños que hacía meses no tenían
esperanza en el futuro, y que ahora estaban planificando activamente cómo darle esperanza a otros niños en todo el mundo. Esa, se dio cuenta Aurelio, era la verdadera medida del éxito del programa. No solo había cambiado las circunstancias de estos niños, sino que había transformado fundamentalmente cómo se veían a sí mismos y cuál creían que era su propósito en el mundo. Mañana comenzaría oficialmente la fase de planificación para la expansión internacional. Habría reuniones con burócratas, negociaciones con gobiernos, desarrollo de protocolos y miles de detalles logísticos que resolver. Pero esta noche, mientras caminaba hacia su apartamento bajo las estrellas, Aurelio sabía con certeza absoluta que estaban haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer y que el niño de 12 años, que había saltado al río para salvar a un extraño, se había convertido en algo que nunca había imaginado posible. El líder de un movimiento que estaba a punto de demostrar al mundo entero que los niños más olvidados y marginados pueden convertirse en los agentes de cambio más poderosos de la sociedad. 3 años después de aquel día que cambió todo para siempre, Aurelio Mendoza, ahora de 16 años, se encontraba parado en el escenario principal del Teatro Nacional frente a una audiencia de más de 3.000 personas que incluía presidentes, ministros, líderes empresariales y representantes de organizaciones internacionales de 47 países. Era la ceremonia de clausura del primer Congreso Mundial de Transformación Social Juvenil, un evento que había nacido del éxito extraordinario del programa Nuevos Horizontes. Honorables invitados, comenzó Aurelio con la confianza serena de alguien que había aprendido a convertir su dolor en propósito. Hace exactamente 3 años y 2 meses, yo era un niño de 12 años que vivía en las calles de esta ciudad, buscando comida en contenedores de basura y durmiendo en edificios abandonados. Un silencio profundo llenó el teatro. En las primeras filas, Maximilian Salvarrieta, ahora reconocido mundialmente como pionero en innovación social, observaba con lágrimas de orgullo en los ojos al joven que había salvado su vida y que ahora estaba inspirando al mundo entero. Hoy, continuó Aurelio, estoy aquí para anunciar que el programa Nuevos Horizontes ha transformado oficialmente las vidas de 47.328 niños y jóvenes en 89 ciudades de 23 países en 3 continentes. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero Aurelio levantó su mano, indicando que tenía más que decir. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, no cuentan la historia real. La historia real está sentada aquí con ustedes esta noche. En ese momento, las luces del teatro se encendieron gradualmente, revelando algo extraordinario. Dispersos entre la audiencia de dignatarios y líderes mundiales, estaban cientos de jóvenes entre 14 y 22 años, todos graduados del programa Nuevos Horizontes, de diferentes países. Isabela Vargas, dijo Aurelio, y una joven de 19 años se levantó desde su asiento entre el público, quien hace 3 años era una niña de la calle que robaba para sobrevivir. Acaba de graduarse como ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional y ha desarrollado una aplicación que ha ayudado a localizar 312 niños desaparecidos en América Latina. Isabela saludó con dignidad mientras el público aplaudía. Carlos Méndez, continuó Aurelio, y un joven de 21 años se puso de pie, quien conocía todas las esquinas donde se vendían drogas porque había sido vendedor él mismo. Ahora es detective, especializado en narcóticos, y ha desmantelado 15 redes de tráfico en 5 países. Rodrigo Fernández. Y otro joven se levantó, quien sobrevivió en las calles memorizando rutas de escape. Ahora es consultor internacional en planificación urbana y ha rediseñado sistemas de transporte público en 12 ciudades. Uno por uno, Aurelio presentó a docenas de jóvenes, cuyas historias seguían el mismo patrón transformador. Habilidades desarrolladas para la supervivencia, que habían sido canalizadas hacia contribuciones extraordinarias a la sociedad. Pero la historia más importante, dijo Aurelio, su voz volviéndose más suave pero más poderosa, es la de Miguel Torres. Un joven de 14 años se levantó desde la primera fila. Era el mismo Miguel,
que 3 años antes había llegado al programa como un niño de 11 años, desnutrido y sin esperanza. «Miguel», dijo Aurelio con una sonrisa que iluminó todo el teatro, «¿quieres contarles a estos señores lo que haces ahora?» Miguel se acercó al micrófono con la confianza de alguien que había aprendido que su voz importaba. «Señores presidentes y ministros», dijo con una claridad que impresionó a todos, «yo dirijo el Centro de Orientación para nuevos participantes en nuestro programa. Mi trabajo es ayudar a otros niños que llegan exactamente como yo llegué, asustados, desconfiados, sin creer que su vida puede cambiar». «¿Y qué les dices cuando llegan así?», preguntó Aurelio. «Les digo exactamente lo que Aurelio me dijo a mí. Tu vida ha sido difícil, pero no va a ser desperdiciada. Vamos a encontrar una manera de convertir todo lo que has sufrido en algo que ayude a otros niños». Miguel hizo una pausa mirando directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo a todo el mundo. «Y les digo que sé que es verdad, porque yo soy la prueba viviente». La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Varios de los presidentes y ministros presentes tenían lágrimas en los ojos. Cuando el silencio regresó, Aurelio tomó el micrófono nuevamente. «Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes esta noche, algo que representa el verdadero futuro de este movimiento». En la pantalla gigante, detrás de él, aparecieron rostros de niños, conectándose desde centros de nuevos horizontes, alrededor del mundo: Manila, Lagos, Bombay, El Cairo, Sao Paulo, Ciudad de México. «¡Aurelio!», gritaron cientos de voces jóvenes al unísono desde la pantalla. «Ustedes», dijo Aurelio con orgullo evidente, «son los líderes del futuro. Niños que hace 2 años vivían en las calles y que ahora están dirigiendo programas para otros niños en sus propias ciudades». Una niña de aproximadamente 13 años desde Manila tomó la palabra. «Aurelio, queremos contarles a todos algo importante». «Adelante, María». «Nosotros, los niños de todos los centros del mundo, hemos tomado una decisión. Vamos a crear nuestra propia organización internacional. Se va a llamar Guerreros de la Esperanza y va a estar dirigida completamente por jóvenes que han pasado por el programa». Un murmullo de asombro se extendió por el teatro. Otro niño, esta vez desde Lagos, continuó. «Vamos a usar todo lo que hemos aprendido para crear nuestros propios programas en lugares donde ni siquiera existe nuevos horizontes todavía». «¿Y cuál es su meta?», preguntó Aurelio, aunque sospechaba la respuesta. «Llegar a 1 millón de niños en los próximos 10 años», gritaron todas las voces al unísono. El teatro entero se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Los presidentes aplaudían, los ministros lloraban, y los medios de comunicación captaban cada momento de lo que estaba siendo reconocido como un punto de inflexión histórico en el trabajo social mundial. Cuando finalmente el silencio regresó, Aurelio se acercó al borde del escenario, más cerca de la audiencia. «Hay una persona aquí esta noche sin la cual nada de esto habría sido posible», dijo suavemente. «Maximilian Salvarrieta, ¿podrías acompañarme aquí arriba?». Maximilian subió al escenario y por primera vez en años parecía verdaderamente abrumado por la emoción. «Este hombre», dijo Aurelio, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Maximilian, «me enseñó que salvar una vida no es un evento único. Es una decisión que tomas todos los días, de usar lo que tienes para hacer que la vida de otros sea mejor». «Pero Aurelio me enseñó algo aún más importante», respondió Maximilian tomando el micrófono. «Me enseñó que ser salvado no es el final de la historia. Es el comienzo de tu responsabilidad de salvar a otros». Aurelio miró hacia la audiencia, hacia las cámaras, hacia los niños conectados desde todo el mundo. «Hace 3 años», dijo, «un niño de 12 años saltó a un río para salvar a un hombre que se ahogaba. No lo hizo porque esperaba una recompensa o porque alguien se lo pidió o porque pensó que iba a cambiar el mundo. Lo hizo porque en ese momento salvar esa vida era lo único que importaba». Aurelio hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Hoy 47.328 niños alrededor del mundo han aprendido la misma lección, que el propósito de la vida no es acumular cosas para ti mismo, sino usar lo que tienes, sea mucho o poco,
para hacer que la vida de otros sea mejor. Y ahora, continuó su voz llenándose de emoción, esos 47.300, 28 niños están saltando a sus propios ríos, salvando sus propias vidas, creando sus propios programas, transformando sus propias comunidades. La cámara capturó rostros en la audiencia. Había presidentes llorando, ministros tomando notas furiosamente y empresarios ya planeando cómo contribuir al movimiento. El círculo ya no es solo nuestro, dijo Aurelio mirando directamente a la cámara. Es de cada niño que ha decidido que su vida difícil no será desperdiciada. Es de cada joven que ha elegido convertir su dolor en propósito. Es de cada persona que ha entendido que salvar una vida es solo el comienzo. Y este círculo, concluyó Aurelio con una sonrisa que irradiaba esperanza pura, nunca se va a detener de crecer. La ovación final duró 15 minutos. Pero más importante que los aplausos fueron las acciones que siguieron. Esa noche, 23 países se comprometieron a implementar el modelo Nuevos Horizontes como política nacional. 17 empresas multinacionales anunciaron programas de financiamiento y más de 100 ciudades solicitaron asistencia técnica para crear sus propios centros. Pero para Aurelio, el momento más importante llegó después, cuando estaba solo con Maximilian en el camerino. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Maximilian. ¿Qué? Que ya no necesitas más. El movimiento ahora tiene vida propia. Los niños lo están dirigiendo, expandiendo, mejorando. Tú cumpliste tu propósito. Aurelio sonrió. No, Maximilian, cumplí mi primer propósito. Ahora tengo uno nuevo. ¿Cuál? Asegurarme de que en 20 años, cuando estos niños sean adultos liderando el mundo, nunca olviden que empezó con un acto simple de bondad y que ellos enseñen a sus propios hijos que cualquier persona, sin importar cuán pequeña o insignificante se sienta, tiene el poder de cambiar el mundo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Aurelio miró hacia el cielo estrellado y susurró: «Gracias, abuela Esperanza. Tu nieto encontró su camino». Y en algún lugar de la ciudad, un niño de 10 años, que había estado viviendo en las calles, vio la transmisión del evento en un televisor de una tienda y por primera vez en años se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, su vida también podría tener propósito. El círculo continuaba expandiéndose, una vida salvada a la vez, una esperanza renovada a la vez, un futuro transformado a la vez. Todo había comenzado con un niño valiente que decidió que la vida de un extraño valía más que su propia seguridad. Y ahora miles de niños alrededor del mundo estaban aprendiendo la misma lección, que el acto más pequeño de bondad puede crear ondas de cambio que se extienden por toda la eternidad.